Bien chicos, bienvenidos a este nuevo video explicativo del curso de trigonometría del tema de ángulos verticales. ¿Ya? En este tema vamos a ver ángulos verticales. Nosotros ya hemos hecho nuestra experiencia en el colegio, hemos medido ángulos verticales con el teodolito para poder medir alturas, ¿verdad? Muy bien, entonces aquí vamos a explicar la definición de ángulos verticales, ¿sí? ¿Qué son ángulos verticales? Bien, ángulos verticales son los ángulos que se forman, ¿ya? Como vemos en la imagen, son los ángulos que se forman, ¿ya? Con la línea visual del observador hacia el objeto observado, ¿sí? Con la línea horizontal, ¿sí? Este objeto observado puede estar en la parte más alta o puede ubicarse en la parte más baja, ¿ya? Por ejemplo, aquí vemos un observador, ¿sí? Que está observando cómo pasa el avión, ¿ya? Entonces, este ángulo alfa viene a ser un ángulo vertical que se está formando, como ven en el gráfico, por la línea visual que es la que proyecta el ojo, la visión, ¿no? Nuestro ojo, en este caso del observador, hacia el objeto observado, ¿no? Eso se llama línea visual. Y la línea horizontal, pues es la que es una línea recta, en posición horizontal, que sale de nuestra visión también, ¿ya? O puede estar el objeto observado bien abajo, ¿sí? Puede estar abajo, por debajo de la línea horizontal, y eso también se considera como ángulo vertical, ¿ya? Entonces, por lo tanto, los ángulos verticales son ángulos agudos, obviamente tienen que ser menores que 90, ¿sí? No podrían ser iguales a 90 porque en este caso pues estaría mirando al cielo, ¿no? O estaría mirando las plantas de mi pie, ¿sí? ¿Correcto? Entonces, los ángulos verticales tienen que ser siempre agudos. Y están contenidos en un plano vertical. Este es el plano vertical, ¿sí? Ya saben, vertical es parado, ¿verdad? Y que está formado por dos líneas imaginarias, la línea visual y la línea horizontal. Ahora estamos viendo pues que el ángulo vertical puede ser hacia arriba o puede ser hacia abajo, ¿ya? Vamos a ver algunos conceptos y definiciones. ¿Qué es la línea vertical? Pues es la línea que coincide con la dirección que marca la plomada, o sea, es la que es perpendicular al suelo siempre. Que es la línea horizontal, es también una línea imaginaria que es perpendicular al plano vertical, es decir, forma un ángulo de 90 grados, ¿ya? Y que es la que se proyecta desde el punto de observación o desde el punto de visión, ¿sí? Recto, horizontal, perpendicular a la línea vertical. ¿Qué es el plano vertical? Es el plano que contiene a la línea visual y a la línea horizontal. Y la línea visual, pues llamada también línea de mira, porque es la que determina nuestro ojo. Y bueno, es una recta imaginaria también que une el ojo del observador con el objeto a observarse, ¿ya? Entonces, estos elementos, línea visual y línea horizontal, son los que forman y determinan los ángulos verticales, ¿ya? Muy bien, vamos a ver ahora los tipos de ángulos verticales, ¿ya? Son dos tipos, bueno, en este caso son tres, ¿ya? Los tipos de ángulos verticales van a depender, ¿no? O se van a formar o generar dependiendo del punto de observación. Si es que estamos observando hacia una parte más alta, ¿sí? Se genera el ángulo, ¿sí? El tipo de ángulo vertical que se llama ángulo de elevación, ¿ya? El ángulo de elevación viene a ser aquel ángulo que se forma con la línea horizontal, porque todos los ángulos verticales son los que se forman con la línea horizontal y la línea visual, ¿ok? Pero este ángulo es cuando se está mirando hacia arriba, ¿ya? ¿Eso qué quiere decir? Que es aquel ángulo, obviamente que está formado por la línea horizontal y visual, cuando el objeto a observar se encuentra por encima de la línea horizontal, ¿ya? Siempre los ángulos de elevación, el objeto a observar o el punto de observación siempre está por encima de la línea horizontal, ¿sí?
Por lo tanto, mi línea visual va a estar por encima de la línea visual. ¿Ya? Eso es el ángulo de elevación. Cuando la línea visual está por encima de la línea horizontal. Y eso va a suceder cuando el observador dirige su vista hacia un punto hacia arriba. ¿Ya? Tita vendría a ser un ángulo de elevación. ¿Sí? Lo podemos ver también con el teodolito. Este es un teodolito ya, no es un teodolito casero, es un teodolito ya más, un equipo ya más grande, más sofisticado. Esto de aquí representaría pues la cañita, ¿no? O en este caso el envase del lapicero. Y esto viene a ser como mi línea visual. ¿Ya? ¿Sí? Esta sería la línea horizontal y por lo tanto este sería el ángulo de elevación. En este caso, cuando hemos medido con el teodolito, ya marcaba el ángulo de elevación de frente. ¿Ya? Pero eso es el ángulo de elevación. Aquel ángulo que se forma cuando el observador dirige su vista a un punto hacia arriba. Por lo tanto, la línea visual va a estar por encima de la línea horizontal. Esto es importante, ¿ya? Porque eso nos va a servir ¿para qué? ¿No? Para hacer nuestra representación gráfica. ¿Sí? Porque en las situaciones que me van a dar, me van a decir, se tiene un observador que mide con un ángulo de elevación. ¿Ok? Entonces, eso a mí ya me indica que cuando voy a hacer mi representación gráfica, la línea visual va a estar por encima de la línea horizontal. Y voy a poder colocar correctamente el ángulo, en la posición correcta. ¿Ya? Vamos a ver un ejemplo. Nos dice, un observador cuya estatura de 1,65 m se aleja 15 metros de la base de un edificio y desde esta posición dirige la vista al punto más alto de la fachada de dicho edificio. Si el ángulo de elevación es de 64 grados, ¿cuál es la altura del edificio? ¿Sí? Esta situación nosotros la hemos hecho en la actividad en el colegio, ¿verdad? ¿Sí? A medido de altura, aquí nos está pidiendo la altura, ¿verdad? Y si ustedes recuerdan, ¿qué datos necesitábamos? La estatura, ¿sí? Se medía su estatura, ¿verdad? Ese es un dato muy importante que nos está dando acá, la estatura del observador. ¿Qué otra medida necesitábamos como dato? La distancia donde estaba el observador hacia el objeto observado, ¿verdad? Lo medimos con la wincha. Acá me está diciendo que es 15 metros. Y ¿qué otro dato también necesitábamos? El ángulo, ¿no? Que lo medimos con el teodolito y me lo está dando. Y con eso podíamos calcular la altura del edificio. ¿Sí? Lo mismo que hemos hecho en el colegio vamos a hacer aquí. Entonces lo primero que hay que hacer es una representación gráfica. ¿Ya? Vamos a representar el objeto a medir, dibujamos acá el edificio, dibujamos aquí al observador. ¿Ya? Vamos a ir colocando los datos. ¿Qué datos tenemos acá? Datos muy importantes. La altura. ¿Sí? Aquí está la altura de la persona es muy importante. ¿Qué otro dato me están dando? La distancia que hay del observador hacia el objeto, 15 metros. ¿Qué otro dato más importante? El ángulo de elevación. Entonces, como me está diciendo que es un ángulo de elevación, esto a mí me está indicando, ¿sí?, que la persona está observando la parte más alta del edificio. ¿Ya? Entonces, quiere decir que la línea visual va a estar por encima de la línea horizontal. Trazo mi línea horizontal. Esta es mi línea horizontal y esta sería mi línea visual. ¿Correcto? Entonces aquí voy a colocar el ángulo de elevación. ¿Sí? Entonces aquí ya tengo mi triángulo rectángulo formado, que es el que me va a permitir, el método de la triangulación, que me va a permitir hallar la altura, ¿verdad? En este caso, lo primero que vamos a hallar es la medida de este cateto, de este triángulo, ¿no? Y con este cateto más la altura del observador vamos a poder tener la altura total del edificio, que la vamos a representar con el sonrisa. ¿Ya? Correcto, entonces acá tengo mi triángulo formado. Voy a hallar este H que vendría a ser el cateto opuesto y 15 vendría a ser mi cateto adyacente. Entonces acá lo podemos trabajar, acá tengo que hacer una resolución de triángulos, ¿verdad? De triángulos y rectángulos, que lo puedo trabajar con caso 1, caso 2 o caso 3, o con la fórmula general que me dice que la razón trigonométrica del ángulo es igual a esta relación, ¿no? Al lado no conocido sobre el lado conocido. ¿Sí? En este caso, pues mi lado no conocido es el cateto opuesto.
y mi lado conocido es el cateto adyacente. ¿Cuál es la razón trigonométrica que vamos a utilizar? La tangente. ¿Qué necesito yo? El cateto opuesto. Entonces, despejando cateto opuesto es igual al cateto adyacente por la tangente del ángulo. Entonces, H, que viene a ser mi cateto opuesto, va a ser el cateto adyacente, que es 15, por la tangente de 64. ¿Sí? Acá me voy a ayudar pues con mi calculadora. Necesitamos para eso una calculadora científica y voy a sacar la tangente de 64. Bueno, primero tenemos que hacer el ángulo. 24 y tangente. Es 2,05. Entonces vamos a multiplicar 15 por 2,05. Es que 64 no es notable. Entonces ahora me toca ir con una calculadora. Voy a multiplicar 15 por 2,05 y es 30,75. Quiere decir que el cateto opuesto es 30,75 metros. ¿Ya? Entonces la altura del edificio es igual a H más la altura del observador, o sea 30,75 más 1,65 m. Ese viene a ser la altura del edificio. Entonces vamos a sumarle más 1,65, 32,4 metros. ¿Sí? Muy bien. Otro ejemplito más para que se pueda fijar mejor en su cabecita. ¿Ya? A ver, ¿qué nos dice acá? Una hormiga observa la parte alta de un poste con un ángulo de elevación alfa. Si se acerca hacia el poste una distancia igual a su altura y mira nuevamente la parte alta del poste, el nuevo ángulo de elevación es el complemento del anterior. Determine el valor de la tangente de alfa. ¿Ya? Este ejercicio es muy parecido al anterior, sino que tiene un grado de dificultad más grande. ¿Ya? Bien, entonces lo primero que hay que hacer es la representación gráfica. ¿Ya? Entonces me está hablando de una hormiguita, pero la hormiguita es súper chiquita y me está dando un ángulo de elevación, quiere decir que la hormiga está mirando hacia arriba, hacia la parte más alta de un poste. Entonces vamos a hacer mi grafiquito. Aquí tengo, ¿ya? Aquí está la hormiguita, este es el poste, está mirando aquí a la parte más alta. Voy a trazar o grafico la línea visual. Como la línea visual y la línea horizontal son líneas imaginarias, las vamos a graficar así como líneas con puntitos, no una línea sólida, ¿no? Sino así puntito, eso significa que es imaginario, ¿ya? Y eso dice que mide alfa. Esta es mi línea horizontal. La línea horizontal en este caso, como estamos hablando de la hormiguita, y la hormiga como es tan chiquita, no se le considera su altura de la hormiguita. La hormiguita la vamos a considerar como que prácticamente está en el piso, ¿sí? Como si estuviera ahí al ras del piso. Entonces mi línea horizontal va a ser el piso, ¿ya? Y esta es mi línea visual. Y acá ubico mi ángulo vertical, mi ángulo de elevación, que es alfa. Ahora, me dice, si se acerca hacia el poste, quiere decir que inicialmente la hormiguita estaba en A, se va a acercar, se acerca hasta aquí, hasta B. Aquí ahora va a ser la nueva posición de la hormiguita. ¿Ya? Se acerca, dice, al poste, obviamente. Una distancia, ¿cuánto se acerca? Dice, se acerca hacia el poste una distancia igual a su altura. ¿A la altura de quién? Del poste. ¿Sabemos la medida de la altura del poste? No. Le pongo H. Entonces, esa misma longitud, esa misma distancia, es la que se va a acercar. Entonces, quiere decir que de acá hasta B va a medir H también. Porque esa distancia es igual a la altura del poste. Y desde ese nuevo punto, mira otra vez hacia la parte más alta, ¿ya? Con un ángulo de elevación diferente, ¿no? El ángulo de elevación va a ser otro ángulo diferente al anterior y obviamente el ángulo de elevación va a ser más grande, ¿ya? Va a ser mayor, ¿ya? Y ese nuevo ángulo de elevación dice que es el complemento del anterior.
Complemento, ustedes saben, el complemento de un ángulo es aquel ángulo que sumado con el otro de 90. ¿Cómo calculo eso? Resto 90 menos alfa y hay el complemento. Entonces el nuevo ángulo de elevación va a ser 90 menos alfa. ¿Ya? Y me pide determinar el valor de la tangente de alfa. Muy bien, entonces aquí, entonces como este ángulo mide 90 menos alfa y aquí sabemos que este representa la línea vertical, entonces va a ser perpendicular a la horizontal o al suelo. Entonces, y aquí se está formando pues un triángulo rectángulo, ¿no? ¿Sí? Acá tenemos un triángulo rectángulo. Aquí tengo que trazar otra vez esta línea visual 1 y aquí tengo otra línea visual 2, o línea visual de la posición A y línea visual de la posición B. ¿Ya? Entonces, a ver, en este triángulo, aquí se forma un triángulo rectángulo, este ángulo mide 90 menos alfa, por lo tanto este ángulo de acá va a medir alfa, ¿no? Porque la suma de los dos es 90, ¿correcto? Muy bien, entonces, a ver, en el triángulo rectángulo BCD, ¿ya? En el triángulo rectángulo BCD, aquí lo voy a graficar. Entonces, en este triángulo BCD, entonces tengo aquí este cateto y tengo este ángulo. O sea, tengo el ángulo y este cateto que viene a ser el cateto adyacente. ¿Ya? Y voy a hallar el cateto opuesto. ¿Sí? Nuevamente, en este caso, la fórmula general, la razón trigonométrica del ángulo es igual al lado no conocido, que es el cateto opuesto, sobre el lado conocido, que es el cateto adyacente. Entonces acá, la tangente de alfa va a ser igual a cateto opuesto sobre h. Entonces el cateto opuesto va a ser igual a h por la tangente de alfa. O sea, quiere decir que BC, ¿sí? El cateto opuesto es BC, es h por la tangente de alfa. Por eso que acá dice h por la tangente de alfa. ¿Bien? Ahora, a mí me está pidiendo la tangente de alfa, ¿no? Me está pidiendo la tangente de alfa, todavía no hallo la tangente de alfa, pero observo aquí, ahora, en el triángulo rectángulo ACD. Es más grande. ¿Sí? Acá está A, aquí C y aquí D. Tengo este ángulo. Aquí está B. Y acá está mi DH. Y de acá está mi DH tangente de alfa. Entonces, miren. En este triángulo conozco el alfa y conozco su cateto adyacente. Entonces, es lo mismo, ¿no? La razón trigonométrica de ese alfa va a ser igual al cateto no conocido, que es el cateto opuesto. Bueno, en este caso vale h, ¿no? Ok. Ya. A ver, bueno, en este caso, pues, vamos a trabajar con la tangente de alfa, ¿ya? ¿Sí? Aquí ya no aplica en ningún caso porque conozco los dos lados, los dos catetos del ángulo. Entonces, yo sé que la tangente de alfa va a ser igual al cateto opuesto, que es h, sobre el cateto adyacente, que es la suma de esto, ¿no? De h más h por la tangente de alfa. Acá voy a eliminar las h, me queda que la tangente de alfa es igual a 1 sobre 1 más la tangente de alfa. Este va a pasar acá al otro lado a multiplicar. Lo voy a colocar acá arribita, ¿ya? Entonces aquí sería, este va a pasar, 1 más tangente de alfa va a pasar al otro lado a multiplicar a tangente de alfa. Este es igual a 1. ¿Ya?
Entonces acá sería tangente de alfa por 1, tangente de alfa por tangente de alfa al cuadrado. Y esto es igual a 1. Voy a borrar esta línea que se ve feo, me gustó. Y ahora sí. Bien, entonces acá tengo una ecuación cuadrática, ese menos 1 lo voy a pasar acá a la izquierda, me quedaría así. Tangente cuadrado de alfa más tangente de alfa menos 1 igual a 0. Vamos a resolver esta ecuación cuadrática. No la puedo resolver factorizando porque no se puede factorizar. Y esto lo voy a resolver con el método de los mínimos cuadrados o método de las raíces. ¿Ya? ¿Cómo es esto? Toda ecuación cuadrática tiene dos posibles valores, dos posibles soluciones, donde cumple esta fórmula, ¿no? Es igual a menos el coeficiente del término lineal, que es 1, más o menos, ahí están los dos posibles valores, este coeficiente del término lineal al cuadrado, o sea, 1 al cuadrado, 1, menos 4 por el coeficiente del término cuadrático, que es 1, por este término independiente, que es menos 1. Todo sobre 2 por el coeficiente del término cuadrático, que es 1. Entonces acá va a ser menos 1 más menos, a ver, 4, menos por menos más, 4 por 1, 4, más 1, 5. Raíz de 5 sobre 2. Eso quiere decir que las dos posibles soluciones son menos 1 más, con el más acá, raíz de 5 sobre 2, o la otra es con el menos 1 y menos raíz de 5 sobre 2. ¿Ya? Entonces esta es la tangente de alfa, ¿no? Tangente de alfa, entonces son dos valores. Determina el valor de la tangente de alfa, este 2, ¿no? Menos 1 más raíz de 5 sobre 2 o menos 1 menos raíz de 5 sobre 2. ¿Sí? Entonces acá vamos a poner tangente de alfa, dos posibles soluciones, menos 1 más raíz de 5 sobre 2 y el otro valor es menos 1 menos raíz de 5 sobre 2. Bueno, pero en este caso descartamos creo que la segunda, porque la segunda sale negativa, ¿no? Menos raíz de 5 con menos 1, menos raíz de 5 es 2, y algo. Con el menos 1 es menos 3, y algo. Y entre más me va a salir negativo, y en trigonometría no existen los números negativos, ¿verdad? Así como en geometría. Bueno, estamos todavía trabajando ángulos en el primer cuadrante, ¿ya? Cuando ya veamos ángulos en el segundo cuadrante, ahí sí van a haber razones trigonométricas negativas. Pero ahorita estamos con ángulos agudos todavía, ángulos que están en el primer cuadrante, ¿ya? Ángulos agudos, ¿ya? Entonces sería este el valor de la tangente. Vamos a ver, ahora sí, se ve mejor, ¿ya? Muy bien, ahora sí, a continuación ya les toca a ustedes aplicar lo comprendido, resolver los ejercicios planteados. Ustedes pueden, ya saben que tienen que copiar en su cuaderno las soluciones y antes de pasar a la siguiente diapositiva pues tengan el ejercicio ya resuelto, porque solo les queda 30 segundos para, en este caso, marcar. Ustedes pueden.